Hola hermanos, muy buenas tardes o buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Como cada miércoles, vamos ahorita a dedicar este tiempo para continuar con este estudio que estamos teniendo ya de varias semanas de la palabra de Dios, de Apocalipsis, de los últimos días. Vamos a pasar a las alabanzas y después continuamos con el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidos hermanos. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo, Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Cántalo conmigo. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo, Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Él es el Rey de los siglos. Cantamos. Por ti es mi clamor, y sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y
Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, la alegría de vivir. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar ahora con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos ahorita a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das para estudiar tu palabra, para profundizar en lo que dice tu palabra, en los acontecimientos del tiempo del fin. Ayúdanos a tener sabiduría, discernimiento, a poder conocer, tener un panorama general de lo que dice tu palabra y estar vigilantes, poder afectar nuestra vida de acuerdo a las verdades que estamos viendo en tu palabra. Úsame, dame las palabras sencillas, claras, que todos puedan comprender, y ayúdanos a todos para que sea esta enseñanza de mucha edificación y de mucha bendición para nuestros hermanos. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con esta serie que estamos teniendo de los últimos días y regresamos a nuestro pizarrón, donde podemos ver el panorama general de todos los acontecimientos y cómo hemos hecho un mensaje o dos mensajes dependiendo del acontecimiento. Ya hemos visto, y a manera de repasito, el arrebatamiento de la iglesia, ya habíamos visto el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y las últimas 2 semanas estuvimos hablando del tiempo de la tribulación, de este tiempo terrible, ¿no?, que va a pasar aquí en la tierra. Y hoy vamos a empezar con el acontecimiento número 5 en nuestra lista de eventos, ¿verdad?, que van a pasar, pero pues ya estamos terminando este mensaje. Ahorita estamos exactamente a la mitad de nuestra serie de los últimos días. Hoy vamos a ver que la naturaleza de la segunda venida, qué es lo que el Señor, o cuándo viene el Señor, cómo está en la Biblia y todo esto, ¿no? Vamos a empezar primeramente a manera de introducción. Primeramente, el Señor Jesús prometió que regresaría, ¿verdad? Y las Escrituras dejan esto en claro. La segunda venida de Jesucristo es la esperanza de los creyentes, de que Dios está en control de todas las cosas y que es fiel a sus promesas y a las profecías que están en su palabra. En su primera venida, Jesucristo vino a la tierra como un bebé nacido en un pesebre de Belén, ¿verdad? Nosotros celebramos esto en la Navidad, tal como fue profetizado. Jesús cumplió muchas de las profecías del Mesías durante su nacimiento, durante su vida, durante su ministerio, su muerte y su resurrección. Sin embargo, hay algunas profecías respecto al Mesías y respecto a Jesús que aún no se han cumplido. La segunda venida de Jesucristo será el retorno de Cristo para cumplir las profecías restantes. En su primera venida, Jesús fue el siervo sufriente. En su segunda venida, Jesús será el rey conquistador. En su primera venida, Jesús llegó bajo las condiciones más humildes. En su segunda venida, Jesús vendrá con los ejércitos celestiales a su lado. La Biblia nos dice, y a manera de introducción quiero leerles 3 versículos. El primero está en Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice la palabra: los cuales también les dijeron, y esto es cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, ¿verdad? Ese es el contexto. Unos ángeles se aparecieron a los apóstoles y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? En el momento en el que el Señor Jesucristo subió al cielo, pues se aparecieron unos ángeles y dijeron: este mismo Jesús que ha sido ahora tomado va a regresar. Así como le has visto que se fue, así lo vas a ver regresar, ¿no? En Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar
a los que le esperan. Ahorita Él ya no va a regresar para pagar los pecados otra vez, ni hacer esta obra de redención por la humanidad, ni propiciación, ni nada de esto. Eso fue en su primera venida, una sola vez, para siempre, dice la palabra, hizo perfectos a los santificados. Ahora va a venir a hacer otro tipo de cosas. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice: He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Ok? Entonces la Biblia nos dice claramente que el Señor Jesucristo va a regresar. Esto es un acontecimiento súper importante, es la esperanza de gloria que tenemos los cristianos, que el Señor Jesucristo regrese y venga a establecer su reino. ¿A qué viene el Señor Jesucristo? Vamos a ver que de manera general, voy a mencionarlo, viene a establecer un reino milenial, viene a establecer un reino que durará en este terreno, en esta tierra, 1000 años, literalmente aquí, en la tierra. Pero viene a hacer otras cosas también, ¿no?, que vamos a ver el día de hoy. Primero que nada, quiero ver dónde se encuentra esto en la palabra de Dios. Tenemos que verlo siempre, ¿no? Tenemos que ver siempre cada una de estas cosas, y como lo hemos visto a lo largo de todas las semanas pasadas, ¿dónde se encuentra el evento en la palabra de Dios? ¿Dónde lo puede encontrar? Vamos a verlo en algunos evangelios, en algunas porciones del evangelio, donde se habla exactamente de eso, cuando los apóstoles le preguntaron: ¿cuándo va a ser el fin del siglo? ¿Cuándo va a ser tu venida? Lo que el Señor Jesús respondió. Y también, pues vamos a verlo en el libro de Apocalipsis, cuando Él regresa. ¿Ok? Vamos a empezar primero con Marcos capítulo 13, versículo 24. Y voy a leer las porciones que se refieren a este acontecimiento. ¿Ok? Dice Marcos 13, 24. Y voy a leer del 24 al 26. Dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, entonces lo está diciendo, nos está situando en el tiempo, en la temporalidad. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces, puedes ver que la palabra de Dios dice: ¿cuándo viene el Señor Jesucristo? Después de la tribulación, o sea, inmediatamente después de la tribulación. Estamos en las partes finales de la tribulación. No sé si recuerdan de la semana pasada, cuando se seca el río Éufrates, y después viene que dice que para que dé lugar a todos los reyes del oriente que van a luchar con él en la batalla de Armagedón. Ese es el último evento de los últimos eventos de la tribulación, cuando todos los ejércitos del mundo van a luchar y saben porque han sido engañados por la bestia y el falso profeta, que el regreso del Señor Jesucristo es inminente. Ya está por llegar el Señor y se reúnen todos para luchar con Él en la batalla de Armagedón. ¿Ok? Dice, vamos a buscar también en Mateo capítulo 24 y voy a leer del versículo 27. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 27. Y voy a leer del 27 al 30. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 29. E inmediatamente después de la tribulación, o sea, te dice el tiempo en todos los evangelios. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Casi palabra por palabra lo que leímos en el Evangelio de Marcos. Dice el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vamos a ver en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, y voy a empezar leyendo desde el versículo 25
Lucas capítulo 21, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Recuerda que están en medio de la tribulación, ¿verdad? Están en medio de este tiempo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Todos los evangelios que hemos leído habla de esto, ¿no? De que las potencias de los cielos, las estrellas, los astros serán conmovidos. Entonces dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces vemos que Mateo, Marcos, Lucas hablan acerca de cuando inmediatamente después de la tribulación, en la parte final de la tribulación, cuando hay endurecimiento de estos juicios de Dios que vienen hacia la tierra y que se van haciendo cada vez más intensos y que van siendo más frecuentes, entonces se vuelve más inminente la segunda venida del Señor. Y en la parte final de los 7 años, el anticristo o la bestia, el falso profeta, van a juntar a los ejércitos del mundo para luchar contra el Señor Jesucristo y sus ejércitos, porque ya saben que ya viene y que es inminente su llegada. En Apocalipsis capítulo 19 también se menciona cuando el Señor Jesucristo va a venir, la segunda venida del Señor. Vamos a buscarlo también, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Nada más para que veamos cómo la Biblia es consistente y nos habla en los evangelios y también nos dice en Apocalipsis, el Señor Jesucristo va a regresar y ahorita vamos a ver qué es lo que va a hacer llegando, ¿ok? Cuando hablamos de la segunda venida y hablamos del arrebatamiento, vamos a ver que son cosas diferentes. Hay diferencias y no tenemos tiempo para hacer todo el estudio comparativo de las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, pero en el arrebatamiento Jesús viene por sus santos, ¿verdad? En las nubes, y en la segunda venida el Señor Jesús viene con sus santos de las nubes a la tierra, ¿ok? Em, Vamos a verlo aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y ya viene él, y no viene solo, viene con todos los ejércitos celestiales a la tierra. Le seguían. El Señor Jesucristo va al frente y todo el ejército va atrás. Después dice el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces vemos que se menciona en los evangelios, ahorita estamos viendo en dónde se encuentra la palabra de Dios, en los evangelios y también en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo ya viene y regresa. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor cuando venga? ¿Qué es de las primeras cosas que va a hacer? Pues una de las primeras cosas es de que va a la batalla de Armagedón, ¿ok? Va a derrotar al anticristo y a las naciones en Armagedón. Esa es la primera cosa. Em, hay algunas profecías que lo voy a leer, solo lo voy a leer porque tenemos el tiempo. Si quieres saber más, siempre puedes buscarlo en tu Biblia, leerlo cómodamente, despacio, en tu casa.
Está en Zacarías capítulo 14, en Zacarías capítulo 15 habla acerca de esta batalla de Armagedón. La primera cosa que viene a hacer es derrotar al anticristo y a las naciones. Se ve a partir del versículo 15 que ya leímos. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice después, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Recuerda, esta es la batalla de Armagedón, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pues ahí está el anticristo, el hombre de iniquidad, la bestia, el cuerno pequeño, este hombre líder político con todos los ejércitos del mundo para guerrear contra el Señor Jesucristo. Te lo dice literalmente el versículo 19. Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Juicio. Dice, me parece creo que en 2 de Tesalonicenses dice que, hablando del anticristo, dice que va a ser que el Señor cuando venga lo va a destruir con el resplandor de su venida. Habla de eso también el apóstol Pablo en una de sus epístolas. Aquí vemos que se agarra a la bestia, se agarra al falso profeta y son lanzados vivos en un lago que arde con azufre. Y los demás, dice versículo 21, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces podemos ver cómo viene el Señor Jesucristo a la batalla de Armagedón. Es la primera cosa que hace. Podemos ver en Zacarías capítulo 12 y en Zacarías capítulo 14 un poco más acerca de esta batalla y de qué es lo que pasa, ¿no? Si bien podemos ver que pisa el lagar del Dios Todopoderoso, si regresas unas cuantas hojas, dice que la sangre llega hasta los frenos, ¿no?, de los caballos. Mira lo que pasa en Zacarías capítulo 12, que nos explica un poquito más acerca de esto. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Este es Zacarías 12:1, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Está hablando de esta batalla. Versículo 4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Entonces podemos ver un poco acerca de todo esto, ¿no? De esta guerra, de esta batalla. Dice un poquito más en el versículo 10, mira lo que dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mira lo que dice. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es la segunda venida del Señor, cuando vieron y se van a dar cuenta de que es el Mesías, ¿verdad? Y que todo este tiempo lo estuvieron rechazando como nación.
y ahora pues se dan cuenta de que es literalmente la persona que mataron, que este Señor, este Jesús al que ellos traspasaron, es nuestro Mesías. Dice en el versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. En Zacarías capítulo 14 dice también, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Ahora, ¿dónde viene lo del Señor Jesús? Versículo 4, Zacarías 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Entonces, mira lo que dice, nos habla un poquito más en el versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Bueno, me salté el versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y vendrá Jehová, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, porque las estrellas, las potencias de los cielos, fueron conmovidas. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Ok, entonces, mucha lectura, pero lo que estamos viendo es, el Señor Jesucristo va a venir, viene con su cuerpo glorificado, dice, con ojos como llama de fuego, con una espada que sale de su boca, que es una representación de su palabra, y toca el terreno en el monte de los olivos, y se parte por la mitad, y va directo para luchar con todas las naciones, con el anticristo que va a ser apresado, con el falso profeta que va a ser apresado, y que va a ser la matanza más grande que ha habido en una ocasión, ¿no? en un lugar. Eso es la primera cosa que viene a hacer el Señor. La segunda cosa que viene a hacer es que viene a restaurar a Israel. Vamos a buscar en Romanos capítulo 11. Ya hemos visto un poquito en la profecía de Zacarías, pero lo que podemos ver es de que el Señor Jesucristo y Dios mismo, Dios puso dice que un velo en Israel. Hay cierta incredulidad. Vemos que ahorita la mayor, digamos, la obra salvífica de Dios, la gran mayoría se está haciendo en medio de los gentiles, ¿verdad? Dios está salvando, sí, obviamente se están salvando también judíos, pero la gran mayoría son gentiles. Cuando Él regrese a la tierra, cuando venga por segunda vez el Señor Jesucristo, Israel dice que se va a lamentar por lo que hizo, y después Israel va a volcar su corazón otra vez a su Dios, ¿verdad? Y al Mesías, al verdadero Mesías, el Señor Jesús. En Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que la última persona que vaya a creer, crea, ¿no? Hay un endurecimiento en Israel. Y después dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, versículo 26, Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Mira, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
Eso también viene a ser el Señor. Entonces, vemos, ¿qué es lo que viene a hacer el Señor? La primera cosa es, viene a romper el monte de los olivos y viene a la batalla de Armagedón, ¿ok? Contra la bestia, contra el falso profeta y contra todos los ejércitos, todas las naciones del mundo que vienen a luchar, o los ejércitos de las naciones del mundo que vienen a luchar contra él en su segunda venida, que ya es inminente porque el diablo también conoce lo que dice la Biblia y ya sabe cuándo va a venir el Señor. Ahora, una vez que ha venido esto, también viene a restaurar a Israel, también viene a establecer su reino y ahorita no hay mucho tiempo para verlo, pero nos dice más o menos, o nos da una pista en Daniel, los últimos versículos del libro de Daniel, nos dice más o menos que van a ser unos, algunos días donde el Señor va a hacer todas estas cosas. Ok, ¿qué otra cosa viene a hacer? Viene a la batalla de Armagedón y también viene a hacer algo que se llama el juicio de las naciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos? Cuando viene aquí o cuando ya el Señor regresa a la tierra, el acontecimiento que sigue, que vamos a ver la próxima semana, es el milenio, el reino milenial de Cristo. Es cuando literalmente el Señor va a poner su trono en Jerusalén y Él va a reinar al mundo, físicamente, y va a reinar con una vara de hierro. Ahora, ¿qué va a pasar con las personas que estaban aquí en el tiempo de la tribulación? ¿O quiénes son los que van a entrar al milenio? A manera de introducción, porque lo vamos a ver mejor la próxima semana, es de que el Señor Jesucristo va a reinar, va a haber un juicio que se llama el juicio de las naciones, o de las ovejas y de los cabritos, que se encuentra en Mateo capítulo 25. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Las personas que van a estar vivas y que van a ser fieles y que se habrán convertido con todos esos testimonios en la tribulación, los dos testigos, los 144,000, el ángel que estaba ahí, que pasa por todo el cielo anunciando el evangelio, todos estos testigos van a hacer que muchas personas pues lleguen a la fe en el Señor Jesucristo, o sea que van a creer en Él y van a ser salvos. Muchos de ellos van a perder sus vidas, pero muchos de ellos no van a perder sus vidas, muchos de ellos se van a salvar. Estas son las personas que van a entrar al milenio, ¿ok? ¿Qué va a pasar con la mayoría de los incrédulos? Pues ya vimos que un gran porcentaje de la población se va a morir en el tiempo de la tribulación. Estamos hablando de la mitad de la población, más el daño colateral de los diferentes otros juicios que no se nos menciona. Entonces va a morir, podemos decir con mucha confianza, más de la mitad de la población. Número uno. Número dos, muchos de ellos van a morir en la batalla de Armagedón, millones de ellos. Pero va a quedar todavía una porción de personas no convertidas en este tiempo de la tribulación. Y ese es el juicio de las naciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al milenio van a entrar personas que van a ser convertidas y que tienen sus cuerpos físicos, como nosotros. Ahora, la iglesia viene para reinar en el milenio, pero ya viene con un cuerpo glorificado, porque ya lo hemos recibido en el arrebatamiento. Aquí en el milenio se nos dice que van a tener hijos, que van a ver que van a ver muchas cosas, no quiero entrar en detalle, pero nos dice que van a vivir vidas, como nosotros, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar al milenio? Los que han puesto su fe en Dios, ¿no? Durante todo este tiempo, que van a ser millones de personas que van a entrar y que van a tener hijos y que se van a multiplicar durante el milenio. Los cristianos probablemente van a tener un cuerpo glorificado porque pues ya lo hemos recibido en el arrebatamiento, ¿no? Sabemos que se puede materializar y no, y varias cosas, ¿no? Pero los cristianos van a reinar con el Señor por 1000 años. Ahora, este juicio de las naciones se encuentra aquí en Mateo capítulo 25 y vamos a leerlo. Dice, voy a empezar leyendo desde el versículo 31, Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces está diciendo, segunda venida, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha,
venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, este es el juicio de las naciones que viene cuando el Señor Jesucristo llega por segunda vez aquí a la tierra, va a juzgar a las naciones. ¿Por qué? Porque va a empezar una época que es la época del milenio. ¿Ok? Entonces, número uno, ¿qué es lo que viene qué es lo que hace el Señor Jesucristo que probablemente dura unos días? Probablemente dura unos días nada más en hacer todas estas cosas. Número uno, la batalla de Armagedón. Número dos, viene el juicio de las naciones. Que por cierto, este juicio no se está refiriendo a que la salvación o que vayas a entrar al milenio fue por tus buenas obras, ¿verdad? Sino, eso es una cosa importante que aclarar. Hay dos cosas importantes que aclarar de este juicio de las naciones, rápidamente. La primera cosa es de que no se está refiriendo a hacer buenas obras para heredar el milenio, porque la salvación no es por las obras, es por la gracia por medio de la fe. Pero por eso dicen, aún los que pues no tuvieron o los que fueron a la izquierda, o los cabritos, dice, ¿cuándo te vimos así y no te servimos? El chiste para entrar al milenio es tener una fe verdadera en el Señor. Cuando tú tienes una fe verdadera en el Señor, van a venir obras, ¿ok? Van a venir obras porque son la manifestación de lo que hay en tu interior. Cuando tú amas al Señor, tú vas a servir al Señor. Cuando tú no amas al Señor, cuando tú no eres salvo, no vas a servir al Señor. Es así de simple. Entonces, este juicio no se trata de obras, se trata de lo mismo, de la fe en el Señor Jesucristo, ¿no? La segunda cosa es, versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La palabra que se refiere como eterna funciona o es utilizada de igual forma para el castigo y para la recompensa, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay personas o grupos el día de hoy que quieren borrar la realidad del infierno, ¿no? Un ejemplo son los testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos no creen que exista un infierno literal. La Biblia dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, está diciendo el Señor Jesucristo, el castigo y la recompensa duran lo mismo. O sea, no hay una diferencia. Porque ellos dicen, sí hay cielo, pero no hay infierno. La Biblia nos dice otra cosa. No se está hablando de aniquilación acá. Y de hecho, vamos a ver que no se va a hablar de aniquilación porque la bestia y el falso profeta que fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, cuando venga un juicio más adelante, el juicio del gran trono blanco, vemos que Satanás es lanzado al juicio, al lago que arde con fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. O sea, siguen ahí. ¿Ok? Siguen ahí. No ya fueron destruidos y se acabó, sino que fueron ahí. No hay esa doctrina de la aniquilación del alma, ¿ok? Que muchas personas quieren o que enseñan el día de hoy, ¿no? Como hablamos en el mensaje del infierno, pues es un mensaje difícil, pero es una doctrina bíblica. Y puedes verlo también en el canal de YouTube, ¿no? Ahora, eso es lo que viene a hacer el Señor Jesucristo, entre otras cosas, y de manera general a establecer su reino milenial, que hablaremos la próxima semana. Ahora, ¿qué debo de hacer a la luz de la segunda venida del Señor? Que ya se nos fue nuestro tiempo. Bueno, pues
En los pasajes donde se habla de la segunda venida, la Biblia nos exhorta a tener una respuesta ante este evento. La primera, vamos a buscar en Lucas, capítulo 21. Lo voy a leer un poquito rápido. Lucas capítulo 21, versículo 34, por el tiempo. Dice, mirad también por vosotros mismos. La primera cosa es, mirad también por vosotros mismos. O sea, estar consciente, mirar por ti mismo, mirar por tu propia vida espiritual. Mirad también por vosotros mismos. Dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa es mirar por tu propia vida espiritual. ¿Cómo estás viviendo tu vida espiritual el día de hoy? ¿De qué está cargado tu corazón? La Biblia dice que, pues, si tu ojo es bueno, ¿verdad? Todo tu cuerpo estará lleno de luz. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás pensando? ¿Qué es lo que está dentro de ti? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo vas también? ¿Estás mirando por ti mismo? Dice que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo tiene que ser guardado de manera irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. O sea, debemos de estar atentos, debemos de estar caminando en obediencia, ¿no? Esperando la venida de nuestro Señor. Y la primera cosa es mirar por tu vida espiritual. Si ya has visto todos estos videos, estas predicaciones, y no ha tenido un cambio o no has tenido un cambio espiritual, cuando tú sabes y el Señor te ha mostrado qué cosas necesitas cambiar a la luz de esos acontecimientos, hoy es un recordatorio para decir, mira por ti mismo, mira por tu corazón, mira por tu mente, mira por tu cuerpo, qué cosas estás haciendo con las cuales estás ofendiendo al Señor y que debes de dejar de hacer el día de hoy. Esa es la primera exhortación que te da el Señor Jesucristo. Mirad también por vosotros mismos, por tu vida espiritual. 2, velar. ¿A qué se refiere con velar? Mantenerse despierto, alerta, vigilante. ¿Estás despierto espiritualmente? En el pasaje, ahorita vimos el pasaje en Lucas, que son continuaciones de los pasajes de la segunda venida de Cristo, de lo que el Señor exhorta a hacer de acuerdo a su segunda venida. ¿Qué debemos de hacer hoy a la luz de la segunda venida? En Marcos capítulo 13 se reitera la palabra velad. Vamos a leerlo. Dice en Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos capítulo 13, versículo 32. Y lo voy a leer también rápidamente. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Como ya vimos, nadie sabe ni el día ni la hora. Y cualquier persona que te dice que que el Señor ya viene, que se va a acabar el mundo tal fecha, es un mentiroso, porque aquí lo dice la palabra de Dios claramente. Nadie sabe sino el Padre, ¿verdad? En el versículo 32. Ahora dice el versículo 33. Mirad, velad y orad. Da 3 verbos ahí. 3 verbos a manera de mandamiento. Dice mirad, velad y orad. Y ya hemos visto mirad. Y ahorita vamos a ver el velad, ¿no? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o en la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a vosotros digo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Ve cuántas veces se menciona la palabra velad ahí? 3 veces al menos. Versículo 33, velad. Versículo 35, velad. Versículo 37, velad. Velad significa mantenerse despierto, alerta, vigilante. Estar despierto no de manera física, sino de manera espiritual. Estar tomando lo que dice la palabra de Dios en serio.
no estar dormido espiritualmente. Hay algunos que parece que están dormidos espiritualmente, que viven como sin ningún propósito, sin ningún camino, sin ninguna dirección. No hay un plan, un objetivo de la vida. Muchas personas están desperdiciando sus vidas. La Biblia dice que no debe de ser así. Debes de estar despierto, debes de estar atento, debes de estar alerta, debes de estar vigilante, debes de velar. En Romanos capítulo 13, versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La Biblia nos dice claramente, no alimentes la carne, porque hay muchas personas, incluso muchos cristianos que están viviendo para alimentar los deseos de la carne, y la Biblia dice, no proveas para los deseos de la carne, no vivas para los deseos de la carne. Desecha las obras de las tinieblas. Hay muchos cristianos que están viviendo como su vida pasada. O sea, vienen a la iglesia y todo, pero es una religión muerta porque en realidad no hay un cambio de vida. Eso es alguien que está dormido espiritualmente. Ese es alguien que está dormido espiritualmente. Y puede haber una de dos opciones. O si estás en el mundo, si eres un cristiano que está en el mundo, viene la disciplina de Dios a tu vida. Y si eres un cristiano que estás con un pie aquí, un pie allá, esa vida es la vida más miserable que se puede vivir, según nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No va a haber no vas a disfrutar del mundo porque tienes un pie en la iglesia y sabes que eso está mal. Ni tampoco vas a estar comprometido con el Señor ni en obediencia ni disfrutando la gracia y la paz y el gozo y las glorias del Señor Jesucristo porque tienes un pie en el mundo. Es el peor de los escenarios. Pero hay mucha gente que está así, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. No debes de tener los dos pies en Cristo. Refería a la iglesia en forma metafórica, para referirme al Señor Jesucristo. Tienes que estar tú bien con tu relación con el Señor. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿O estás dormido? Es como las vírgenes que ya se durmieron cuando venga el Señor. Hay que tener cuidado, hermanos, porque también puede ser que no hayas conocido al Señor en realidad. Puede ser que tú vienes a la iglesia, escuchas mensajes y todo, pero en realidad nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Nunca le has pedido perdón por tus pecados. Nunca has cambiado tu vida. Nunca en realidad has tenido un encuentro con Cristo. Y si no le conoces personalmente, venir a la iglesia no te hace salvo. O dar dinero a la iglesia, o hacer buenas obras, no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que el Señor te conozca a ti. Que tengas una relación con Él. Eso es lo que te va a salvar. Que hayas un día te hayas arrepentido y puesto tu fe en Él. La tercera cosa que nos dice en el pasaje de Mateo es estar preparado, estar listo. Administrar bien los dones que nos ha dado el Rey. Y con estos últimos pasajes voy a terminar. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mirad, velad, orad, estad preparados. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Afirmar los corazones, estar preparado. Estar preparado significa firmar tu corazón y también significa tener paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor no se nos da un tiempo de cuándo va a regresar. No se nos dice cuándo. Entonces hay que tener paciencia.
En Santiago 5:7 nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Paciencia. Estar preparado significa afirmar tu corazón y significa tener paciencia. No porque digas, pues el Señor no ha venido, ya no va a venir. O voy a vivir como sea. Porque el Señor no ha venido. Y quién sabe si vaya a venir o qué tal si esto de verdad es de verdad o en verdad. Pues yo voy a vivir como sea, me voy a ir al mundo. Eso es algo muy, 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 muy peligroso, como ya mencionamos. En 1 de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, en la venida, cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, la Biblia nos dice claramente, hay que vivir una vida de, primero que nada, de santidad y estar atento. Hay mucha gente que todas las cosas que pasan en el mundo, pues no le importa. No importa lo que dice la Biblia, no importa lo que está pasando, no importa que se estén cumpliendo ciertas cosas en la palabra de Dios, no importa. Porque yo voy a vivir mi vida y que Dios no me estorbe en lo que yo estoy aquí en la tierra. La palabra de Dios dice en cuanto a esta actitud, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Y en otra parte dice, o se pierde a sí mismo. Hay que estar atentos, hay que estar vigilantes. Esa es nuestra esperanza, que el Señor va a regresar. Él lo ha prometido y Él lo hará. Entonces, si hay alguna cosa en la que tienes que cambiar el día de hoy, ten tu tiempo con el Señor. Ora, pídele, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a dejar este pecado que estoy haciendo. Dame disposición para cambiar mi vida, para cambiar la dirección de hacia dónde voy. Porque sé que tú vas a regresar y que me vas a pedir cuentas como ya vimos. Hermanos, el Señor va a regresar. Es una promesa, es algo cierto. Vamos a vivir el día de hoy sabiendo que el Señor Jesús puede venir pronto. Puede ser hoy, puede ser mañana, 7 años después, y va a venir a reinar. Y ese reino milenial, ese reino que todos esperamos, va a ser una realidad un día, donde Él va a ser el rey y nosotros estaremos ahí con Él, reinando por 1000 años. Pero de eso vamos a hablar la próxima semana. A lo mientras, endereza tu corazón, afirma tu corazón. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a ver que es una realidad que tú vas a regresar, no como siervo y no de manera humilde, sino como rey y con una vara de hierro para reinar a las naciones. Ayúdanos a poder ser tus hijos, tus amigos, tus siervos, hoy, en esta tierra. Ayúdanos a siempre amarte por sobre todas las cosas, a tomarte en cuenta en todos nuestros caminos. Ayúdanos a estar vigilantes y ayúdanos a estar conscientes de la realidad de que un día tú vas a regresar y que vas a cumplir todas las promesas y profecías que hacen falta para reinar y para gobernar al mundo, para tu gloria y para tu honra. Cambia nuestra manera de vivir. Ayúdanos a purificar nuestro corazón, a afirmarlo y a estar siempre atento, vigilante, a estar listo y preparado. Te damos gracias y te pedimos todas estas cosas en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis,
21:8 dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.